Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hoy quiero, darle continuidad al trabajo vinculado a los bigramas que vimos en el anterior encuentro y vamos igualmente a utilizar la pizarra para poder mostrar, pues unas relaciones, vamos a decir, psíquicas, unas relaciones de comportamiento, de conducta que por lo general, cuando trabajamos con el I Ching y nos enfocamos en una mirada, vamos a decir, oracular, pues no se tiene en cuenta ese tipo de, de estructuras internas dentro del consultante y por consiguiente, a la hora de dar un mensaje, pues, evidentemente nos va a dar un sentido, nos va a dar una orientación, pero a la hora de manejar cómo poder evitar o cómo poder atraer ciertas situaciones que son las que no queremos vivir o las que queremos eh, disfrutar, pues evidentemente si no entramos en aspectos más profundos de la persona, pues el mensaje vamos a decir que se queda en un ámbito, pues superficial, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando utilizamos el I Ching con una mirada, vamos a decir, psicológica, una mirada vinculada al desarrollo personal, una mirada, eh, pues evolutiva, que nos ayude a avanzar, a desarrollar, pues toda una transformación de nuestros aspectos vulgos o innobles, cómo los vamos a poder sublimar para alcanzar un estado eh, del noble, como se describe a veces en el texto, pero también la del sabio. Entonces, claro, la realidad que vive cada uno de esos estados de conciencia es muy diferente y evidentemente a la hora de entrar o salir de una situación, pues en función de quién, no en términos, vamos a decir, como de persona en relación al nombre y apellido, sino de el estado de conciencia, las características de personalidad que va a vivir esa situación, pues a la hora de salir de esa situación, a la hora de manejarnos dentro de esa situación, por más que haya trazos muy luminosos, si nuestros aspectos de personalidad, nuestras estructuras psíquicas no están preparadas para vivir esa experiencia desde ese trazo, pues no vamos a tener esa experiencia y de igual manera, si nuestra estructura psíquica, si todo nuestro estado de conciencia, vamos a decir que es elevado, pues también aunque haya trazos dentro de una situación relativamente densos o relativamente oscuros, pues quizás no sean las experiencias que predominen en nuestra vida porque, pues a la hora de, en términos energéticos, viajar en cada una de las situaciones que el I Ching, vamos a decir, describe, pues lo hacemos dentro de esas estructuras, vamos a denominar, más luminosas. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos rasgos vinculados al yang y al yin, que va a ser una estructura profunda en nuestra psique, quizás aspectos del subconsciente. Vamos a ver cómo eso evoluciona a una estructura de bigramas. En otro encuentro lo veremos en evolución hacia los trigramas. Y claro, cuando ya entremos dentro de un hexagrama, pues nos vamos a dar cuenta que en función de esas estructuras o esos programas psíquicos que tenemos, pues las situaciones las vamos a vivir con ciertas características. Entonces, también va a ser una mirada general. Evidentemente, en las clases se profundiza más en todo esto para que a la hora de generar una consulta podamos identificar quién es el consultante, en qué situación interna se encuentra y esa situación que vamos a observar, que es la que está viviendo, pues qué matices adquiere en función de ese estado de conciencia, en función, pues de toda esa complejidad psíquica que cada uno de nosotros tenemos. Así es que vamos a realizar este trabajo. Volvemos como en anteriores encuentros a dibujar nuestro punto
un punto que, bueno, que vamos a denominar tau, ¿cierto? Y que, por ejemplo, si quisiéramos acceder a través de esta representación a textos que en su mensaje esté vinculado con cada una de las estructuras que el I Ching nos va a ir mostrando, pues por ejemplo, este Tao, a la hora de acceder a estos textos, vamos a decir, sagrados, ¿de acuerdo? Pues estaríamos hablando propiamente, voy a ponerlo así, del I Ching. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, vimos el otro día que en función de ese círculo, si lo vemos en un eje o lo vemos en otro eje, pues ese punto también lo vamos a poder representar a través de un trazo que a veces en la literatura se le puede conocer como el gran 1 y que, bueno, ya habíamos visto el otro día que en este trazo ya habíamos hablado de que hay un estado de conciencia, un tipo de mente, una percepción de la realidad desde esa unidad, ¿no? Y habíamos hablado de que, bueno, pues aquí podríamos decir que no hay diferenciación, entonces podemos no diferenciado. Y también vimos que estaba o que era un no separado. Cuando dentro de toda esta tradición vinculada al Tao vamos a un texto, pues propiamente los que yo he conocido o a los que yo he tenido acceso, pues estaríamos hablando propiamente del Hua Hu Chin de Lao Tse, un libro que habla de una no dualidad. Entonces vamos a poner aquí no dualidad. ¿De acuerdo? Importante también saberlo para, bueno, pues a la hora de leer libros o a la hora de acceder a cierto contenido, cierta información, cierto conocimiento, pues también el I Ching a través de este código binario nos va a poder mostrar, bueno, pues en qué estado de conciencia se encuentra el mensaje y por consiguiente qué va a ofrecer ese mensaje en mi mundo interno a la hora de poder acceder a una comprensión, a la hora de poder manejar, ¿no?, toda esa información, ese conocimiento. Entonces, a la hora de manejar el Hua Hu Chin, pues mi estructura psíquica a la hora de leerlo va a tender a una no dualidad, va a tender a resolver conflictos, a generar acuerdos, es decir, me va a exigir algo interno para poder entender el texto, que en este caso es una unidad de mi parte masculina, de mi parte femenina, de lo que considero celestial, de lo que considero terrenal, porque a la hora de acceder al libro, si yo quiero ver el mensaje del sabio, entenderlo y vivirlo, pues desde una mente dual no lo voy a lograr. Es cierto que el texto tiene diferentes personajes y cada uno de ellos representa un estado de conciencia. A lo mejor me puedo, bueno, pues ver reflejado en alguno con mayor claridad, pero el mensaje que ofrece el Hua Hu Chin como tal, pues es un mensaje de no dualidad. Hay otras tradiciones también que hablan de este concepto, pero vinculados a la tradición del Tao, pues podríamos encontrar este Hua Hu Chin. ¿Ya? Bueno, el caso es que tenemos ahí un trazo ya que vamos a hablar de términos generales. Vamos por el día de hoy a decir que es la conciencia. ¿De acuerdo? Y esa conciencia, vimos el otro día que teníamos dos símbolos que encontramos al interior de ese trazo que habíamos visto que era una sucesión de puntos, ¿cierto? Bueno, pues esa consciente vamos a tener una parte que propiamente es consciente y una parte que vamos a denominar
consciente. Es decir, que a la hora de vivir la vida hay una conciencia, pero vamos a decir que en mí como individuo, si no me manifiesto en un estado de conciencia de no dualidad, estos dos trazos vimos el otro día que los considero no separados, puesto que no puede haber uno sin el otro, van los dos, están ahí, ¿ya? Cuando queremos ir a observar, pues por ejemplo, qué fue antes, el huevo o la gallina, en términos metafísicos, los dos, como concepto metafísico, se encuentran en este gran uno. No hay un concepto de tiempo lineal donde puedo entrar en el juego de uno antes que el otro. El huevo y la gallina no se manifiestan dentro de la dimensión yang-yin, se manifiestan o existen en la dimensión del gran uno, en el Tao, ya están los dos ahí. Entonces el tiempo, cuando lo concibo desde una estructura dual, pues sí voy a poder entender un tiempo cíclico o un tiempo lineal, pero cuando el tiempo lo voy a ver desde un estado de conciencia de no dualidad, pues hay un presente y en ese presente existen todas las posibilidades. Por consiguiente, ese trazo yang y ese trazo yin van juntos, no están separados, pero en esta dimensión sí pudiera decir que hay una diferenciación. Sí puedo reconocer matices que le dan una cualidad, una característica a algo que llamo yang o algo que llamo yin, en este caso consciente o inconsciente. Es decir, que siendo que no están separados, están aquí en mí como individuo, tanto mi parte consciente como mi parte inconsciente, ya tomo conciencia de que en mi vida, a la hora de vivirla, a la hora de experimentarla, a la hora de relacionarme tanto conmigo como con el mundo externo, va a haber una parte que vamos a decir visible o conocida y una parte que va a ser propiamente invisible o desconocida. De ahí que, por ejemplo, Einstein hablaba de la relatividad dentro de esas leyes metafísicas que hablamos en uno de los primeros encuentros, donde no puedo categorizar en términos absolutos si esto es así y lo dejo inmóvil o rígido, puesto que ya sé que en este aspecto metafísico del yang y del yin, pues están los dos. Entonces va a haber un aspecto que va a ser accesible para mí y va a haber un aspecto que a lo mejor no va a ser accesible para mí, aunque pudiera ser accesible para un otro. Y de ahí viene la consulta, ¿no? Es como que algo que no es accesible para mí, me acerco al I Ching porque a través del I Ching pudiera ser accesible para mí. Y esto también, tanto el consultante como la persona que va a manejar propiamente el I Ching, pues tiene que ser consciente de que esta realidad está ahí, ¿de acuerdo? Y necesitamos mantener la presencia de esta dinámica consciente e inconsciente en todo el trabajo que vayamos a hacer con el I Ching. El caso que estos dos, pues también le puedo dar, vamos a decir, como atributos de lo celestial, lo terrenal, ¿de acuerdo? Que en función de qué, en términos de prioridad, voy a tener uno con más prioridad que el otro. En mi vida hay una escala de prioridades, bueno, pues ahí las voy relacionando, las voy colocando y, bueno, pues en función de mis prioridades, si son celestiales o son terrenales, cuando vayamos luego a los bigramas, a los trigramas, a todos los hexagramas, pues evidentemente, como veíamos el otro día, el movimiento o la dirección no va a ser la misma, la experiencia de vida no va a ser la misma. Entonces, bueno, ya vamos a tomar conciencia de si la pregunta va, por ejemplo, en términos terrenales o la pregunta va en términos celestiales, el interés del consultante es en términos celestiales, trascendencia, su sentido existencial, o si es en términos terrenales y su atención, su conciencia está vinculada pues a esos aspectos, vamos a decir, materiales. Por consiguiente, vamos a poner aquí materia,
frente al espíritu, por ejemplo, que también, bueno, qué sé yo, un científico pudiera hablar como, por ejemplo, de un fotón frente a una partícula. Entonces ahí también, cuando luego vayamos a hacer trabajos con bigramas o con trigramas, pues qué efecto genera el fotón sobre la partícula, qué efecto genera la partícula sobre el fotón, cómo son esas relaciones entre el espíritu, entre la materia, entre el plan celestial, el plan terrenal. Ahí vamos a ver en función de si estamos en un trigrama superior, en un trigrama inferior, dependiendo del trazo dentro del trigrama o dependiendo del trazo dentro del hexagrama, dependiendo del trazo dentro del bigrama, va a tener toda una característica muy diferente, ¿de acuerdo? Que nos va a dar una información si desde el principio, a la hora de manejarnos con el I Ching, pues en nuestro propio aprendizaje vamos a estructuras básicas, en este caso el Yang y el Yin, o el primer gran trazo, el gran uno, y vamos manejándonos en esas dimensiones para que luego cuando se vaya desplegando, pues vamos a decir no nos perdamos, ¿no? Y nos quedemos, bueno, pues con una mirada, vamos a decir, superficial frente a la posibilidad de, bueno, pues adquirir mayor conciencia frente a ese hexagrama y no quedarnos con todo lo que el I Ching nos quiere mostrar en nuestra parte inconsciente porque no logramos verlo, no logramos identificarlo. Entonces ahí tenemos unas relaciones que cuando eh, luego vaya a, bueno, pues a observar esta relación dentro del bigrama, pues va a encontrar un sentido, me va a dar una dirección, va a dar una evolución, va a dar un recorrido que evidentemente va a ir adquiriendo pues mayor coherencia en función luego vayamos a estructuras más complejas como serán los trigramas y vayamos, vamos a decir, como desdoblando en este caso el código binario propiamente el I Ching, ¿ya? Entonces también podemos observar que, bueno, pues si de los dos, que no están separados, pero sí son diferentes, pues vamos a decir que habrá un primero, ¿ya? Frente a un segundo, ¿de acuerdo? Que cuando nos vayamos a relacionar a otros aspectos, pues voy a encontrar una, vamos a decir, mentalidad o un espíritu de abundancia frente a un espíritu o una mentalidad de escasez, ¿de acuerdo? Evidentemente uno pues lo va a vivir con una sensación de lleno, el otro lo va a experimentar con una sensación de vacío, ¿ya? A la hora de relacionarse dentro de esa estructura psíquica, voy a poder, vamos a decir, ¿cómo voy a relacionarme entre estos dos? ¿Cómo estos dos se van a relacionar? Pues puede haber, ¿no? Una actitud, vamos a decir, como activa, ¿de acuerdo? Frente a una actitud, vamos a decir, pasiva, que evidentemente, dependiendo de la situación, pues a lo mejor requiere de mi parte pasiva y estar y no actuar, o a lo mejor requiere de mi aspecto activo, involucrarme y generar una acción propiamente, ¿no? Tendré que identificar dentro de la situación, pero claro, si en mí no tengo equilibrio, no tengo un manejo de esas fuerzas, de esas energías, pues a la hora de vivir ciertas experiencias no voy a encontrar internamente los recursos para poder adaptarme a esa situación. Si hay estas características, voy a poner una más que va a ser, bueno, por ejemplo, una actitud, vamos a decir, de competencia frente a una actitud de cooperación.
bueno, podríamos seguir con ciertas características que pudiéramos vincular a un yang, a un yin, que ya sabemos que es relativo, pero en función de cuál de ellas coloque en esta relación yang-yin, cada una de ellas la voy a poder observar en una relación de bigramas. ¿Ya? Entonces, cuando yo esto me lo llevo a esta estructura de los bigramas, los voy a pintar aquí, los bigramas, ¿de acuerdo? Veíamos el otro día que teníamos esta representación de los bigramas. Y veíamos que había un movimiento, ¿no? De uno que iba en esa dirección y otro que iba en esta otra dirección. Y vamos a decir que hay un centro, un eje, por donde se mueve, tanto en el horizontal como en el vertical. Luego veremos cuando aparezcan los trigramas en las diagonales, ¿no? Y empezaremos a poder ver el I Ching en 3 dimensiones y cómo hay cuadrantes en ese volumen, ¿de acuerdo? Que van a generar un movimiento, sí, pero un movimiento donde el equilibrio y la armonía no se va a perder. Entonces, aunque cada uno cambie en su posición dentro de ese cuadrante volumétrico, dentro de ese cuadrante tridimensional, pues en el momento que se mueva uno, se va a mover el otro, se va a desplazar. Eso es lo que ocurre dentro, vamos a decir, como del planeta. La energía se mueve, aunque ese equilibrio y esa armonía no se pierda. Vivimos una sensación como de cambio, ¿no? En todo ese baile, en todo ese movimiento dentro de esa estructura esférica, pero si lo observamos en términos metafísicos a través de la representación, pues ese eje por donde rota, cuando uno mueve, como se intenta representar en el Tai Chi, ¿no? Uno sube, el otro baja, uno va hacia adelante, uno va hacia atrás. Es decir, que representamos ese equilibrio, esa armonía para poderla identificar en nuestra vida. Entonces, ahora mismo estamos trabajando con bigramas, son 2 ejes, vamos a decir incluso 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener un arriba y un abajo, o un delante y un atrás, un derecho y una izquierda, y cuando aparezcan los trigramas aparecerán, bueno, pues esas diagonales donde todo el sistema va a empezar a adquirir volumen y luego eso lo vamos a poder trasladar evidentemente al hexagrama que va a tener, bueno, pues una mirada bien, bien hermosa, bien bonita, pudiéndolo desplegar, ¿no? En esa tridimensionalidad, ¿no? Entonces tenemos ahí los bigramas, ¿cierto? Y veníamos con esta estructura de, bueno, pues vamos a decir, los trazos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de esta relación del consciente y el inconsciente, pues vemos, ¿no? que habrá la posibilidad de acceder a una parte inconsciente, es decir, si aquí colocamos al consciente y aquí colocamos al inconsciente, pues una parte del consciente va a poder adentrarse al inconsciente, aunque no va a llegar a poderlo llenar. Es decir, la conciencia no va a entrar al reino, vamos a decir, como del inconsciente o del subconsciente, bueno, ya dependiendo de las escuelas psicológicas que utilizamos, pero bueno, no vamos hasta llegar allá. Entonces, si vemos que va a haber la posibilidad, ya sea por abajo o por arriba, de poder acceder a una parte que antes era invisible para nosotros y vamos a poder develar, vamos a poder descubrir, vamos a poder traer de ese invisible, ¿ya? Al mismo tiempo que desde ese invisible, pues va a poder meterse, por así decirlo, en este visible, ¿no? Cuando hablamos de cuerpos astrales o cuando hablamos dentro de ese mundo esotérico, o, bueno,
ciertas prácticas, evidentemente, que están relacionadas con lo celestial y a lo mejor no tanto con lo terrenal, pero sí ese invisible también va a poder acceder a este visible. Es decir, que vamos a ver cómo cada uno va a recorrer un viaje y como, bueno, pues hacía Alicia en el mundo, ¿no? de todas esas fantasías a través del espejo. Vamos a poner aquí al espejo, ¿de acuerdo? Este de aquí es nuestro espejo, que también, como vimos el otro día, le podemos llamar horizonte. ¿De acuerdo? Entonces voy a poder acceder a una realidad que está del otro lado del espejo, como pasaba en la matriz, ¿de acuerdo? Pero también de un lado van a poder pasar al otro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya es un trabajo que a través de los bigramas podemos ver cómo uno va hacia un lugar y cómo el otro puede venir hacia el otro lugar, ¿de acuerdo? Bueno, igual manera, dentro de esa relación del espíritu, de la materia, del fotón, de la partícula, como un primero va a poder, vamos a decir, como perder su grandeza, su éxito, eh, todo su brillo, toda su importancia, toda su relevancia y la va a ir perdiendo frente que a otro que no tenía nada, va a ir construyendo. Es decir, que va a haber momentos donde vamos a perder esos trazos yan, ya sea en lo económico, en lo emocional, en lo psicológico, en el cuerpo, se va a ir en una dirección, vamos a decir, como de pérdida. Si aquí tenemos la ganancia y aquí tenemos a la pérdida, pues vamos a ver cómo la ganancia va a ir hacia la pérdida, cómo la pérdida va a ir hacia la ganancia, como por ejemplo describen en el Tao Te Ching, ¿no? Lo que está vacío tiende a llenarse y lo que está lleno tiende a vaciarse, ¿ya? Entonces eso lo podemos extrapolar a todos los aspectos de nuestra vida. En Tao Mentoring trabajo propiamente con 15 aspectos distintos y cada uno de ellos va a tener este baile, ¿no? De llenarse y de vaciarse, de ir hacia un lugar de ganancia o de ir hacia un lugar de pérdida. Posiblemente en un aspecto de mi vida vaya en dirección a la ganancia, a lo mejor en otro aspecto de mi vida voy en dirección a la pérdida, y cuando no absolutizo ninguna de las dos situaciones, puedo reconocer dónde está mi ganancia, dónde está mi pérdida y por consiguiente puedo disfrutar de esa ganancia y si soy activo frente a esa pérdida, puedo poner la atención en esa pérdida y generar un movimiento de compensación, un movimiento de reequilibrio, que sé que, como ya estamos diciendo, que el sistema no va a perder el equilibrio, significa que lo que estaba en aumento, en excedente, pues toda esa energía va a drenar o va a derivar hacia ese otro aspecto que consideraba o estaba viendo como pérdida para poder mantener un equilibrio entre, vamos a decir, esos dos aspectos. ¿Qué ocurre? Si no logro identificar ambos, pues a lo mejor focalizo toda mi atención en la pérdida y mi vida es una ruina. Mi vida es una ruina cuando inevitablemente no puede ser así. Y si pongo mi atención en la ganancia, pues mi vida es un éxito y no me estoy dando cuenta de dónde tengo la puerta abierta y por dónde se me está escapando la energía o por dónde está entrando una energía que está generando una merma que no logro ver porque tengo la atención puesta únicamente en ese aspecto que está, bueno, pues ascendiendo, como pudiéramos verlo también en el yang, con esa energía que luego veremos que es el fuego, que tira en una dirección frente a la otra energía que es el yin, que podemos darle la connotación del agua, que tira en otra dirección, ¿no? Entonces, como cuando empieza el día en esa relación activo-pasivo, pues va a haber unas horas para mí que esa energía se despierta y me tira a una actividad, sí o sí va a haber una actividad, por más aparente que parezca que uno no hace nada, algo está haciendo. Si lo observamos en el cuerpo, el corazón no deja de latir, seguimos respirando, hay todo bueno, pues un entramado hormonal, por ejemplo, es decir, hay actividad, ¿no?
Pero dentro de toda esa actividad, pues también hay un equilibrio entre el simpático y el parasimpático, entonces no es de constante, no es de igual manera, es decir, que esa relación la vamos a poder observar en todo aquello donde pongamos nuestra atención, y eso que definimos como yang yin lo voy a poder trasladar a los bigramas y voy a poder ver cómo se relacionan. Si estoy haciendo, o si tengo, por ejemplo, ¿no? Que estábamos hablando del corazón, ok, el corazón late, pero late, por así decirlo, para mí, en un lugar, bueno, de equilibrio, que es este horizonte, ¿no? Ese espejo que poníamos de la Alicia, ¿no? Ahí tengo a mi corazón latiendo, ok, pues a lo mejor para mí son 65, 70, 75, 40, depende de para cada quien. Ese es, ¿no? Mi punto de equilibrio. ¿Qué ocurre si hay, ¿no? Como una sensación, vamos a decir, como de hipotermia, ¿no? Entonces baja, el organismo empieza como a retraerse y bajan las pulsaciones, hay un viaje, ¿no? Hacia la pérdida, hacia la relajación, hacia la calma, donde, bueno, pues mis pulsaciones bajan, como puede bajar la respiración, como puede bajar todo el funcionamiento orgánico. Y si hay un sobreesfuerzo, no vamos hacia el otro lado, ¿no? Pues las pulsaciones aumentan. Es decir, que voy a poder observar absolutamente todo en la vida a través de un código en función de cómo determine la relación yang-yin. Esa relación la voy a poder llevar a los bigramas y voy a poder ver si está fuera de su equilibrio, tirado hacia un exceso de yang o hacia una carencia de yin, hacia un exceso de yin o hacia una carencia de yang. Todo eso que está descrito en el Su Wen, ya lo podemos aplicar no solamente para el cuerpo, sino también para, bueno, pues toda la relación psíquica, emocional y por consiguiente toda la interacción social que vamos a tener con, bueno, pues aquellos que nos vamos a ir encontrando y son los que vamos con los que vamos a compartir las situaciones que están descritas en el I Ching, que también son situaciones que va a vivir nuestro propio organismo, que va a vivir la entidad que puedo llamar economía o la entidad que puedo llamar política o la entidad, es decir, que un animal, un vegetal, una estructura social, un individuo, todos ellos van a vivir las mismas situaciones que están descritas en el I Ching. Y a raíz de esa comprensión es que voy a poder hacer un trabajo con el I Ching, no solamente para ver una situación concreta o particular, sino para poder generar un estado de conciencia de no dualidad, para liberarme de ese juego, de esa dualidad, como decía Lao Tse o los sabios, ¿no? Del Tao, voy a poder estar dentro sin formar parte propiamente de ello. Voy a estar dentro de la dualidad sin internamente verme, sentirme o experimentarme separado. Sí diferenciado, pero no separado. Entonces, el I Ching nos va a llevar como a ese tipo de comprensiones, ¿ya? El caso es que, por ejemplo, si vamos a trabajar, ¿no? Eh, con, con otras estructuras de las que hemos puesto aquí antes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si elegimos la abundancia y escasez, este tipo de relación, ¿no? Ok, vamos a poner aquí a la abundancia y aquí a la escasez. Ok, si mi mentalidad o mis orígenes como clan, como árbol genealógico, han vibrado, han experimentado, tienen una estructura psíquica de abundancia,
cuando yo salga a la vida, pues posiblemente va a haber ciertos temores que no aparezcan, o por el contrario van a aparecer cierta seguridad o cierta confianza, va a generar una actitud frente a toda situación, es decir, me va a posicionar en un lugar. Si mi estructura, si toda mi programación está vinculada con la escasez, pues va a generar un miedo existencial, puede faltarme comida, una inseguridad, puede haber una amenaza y no tengo la capacidad de defenderme. Es decir, va a generar una relación, no solamente conmigo mismo, en relación a mi amor propio o en relación a mi autoestima, sino que también va a generar una relación con un otro externo. Entonces, si yo tengo una mentalidad de abundancia, pues posiblemente a la hora de generar prosperidad o a la hora de generar relaciones humanas, pues quizás pueda, pueda, bueno, pues evidentemente generar una acción social, ¿no? De, de, de dar o de ofrecer, porque estoy lleno, en mí está la abundancia, entonces se puede generar una actitud, vamos a decir, bueno, pues de generosidad, ¿de acuerdo? Pero claro, si veo que el otro es activo y se involucra, ¿no? En intentar salir de esa escasez, pues quizás puedo llegar a encontrar ganas de ayudarlo o de apoyarlo porque tengo recursos o tengo capacidades o habilidades, le puedo enseñar, le puedo compartir. Pero si veo que el otro pues está vinculado con la pasividad, pues a lo mejor me doy cuenta de que le doy uno y al día siguiente le tengo que dar otro y se genera una dependencia donde no cambia la situación, no cambia la situación. ¿No? Uno da, el otro recibe, uno da, el otro recibe y no puede haber una alternancia, ¿no? Porque no hay una actitud, vamos a decir, proactiva. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese que no hace nada y no hace nada y no hace nada, pues lo vamos a ver ahí en los dos trazos yin, frente a que a lo mejor hay otro que aunque tenga esa sensación de escasez o esa sensación de vacío, o ok, nací, por ejemplo, ¿no? Ahí en la India, en esta casta baja donde la sociedad no me valora, pero yo internamente le pongo, ¿no? De mí una energía activa y puedo generar una salida de ese lugar. Eso luego lo vamos a ver en una drogodependencia, lo vamos a ver dentro de una relación, vamos a decir, saludable o tóxica. ¿Cómo yo voy a actuar frente a ciertas situaciones si genero abundancia en mi interior como estructura psíquica, si genero escasez en mi interior como estructura psíquica y luego esos, claro, si los vinculo a una relación, vamos a decir, como activo, me puedo comprometer con ese que no tiene, ¿no? Una ONG, en fin, qué sé yo, ¿no? O si me vinculo desde mi lado, vamos a decir, como pasivo. Entonces, pues podría decir que soy una relación, o sea, que soy una persona relativamente fría, que no genero como cierta empatía emocional, porque, bueno, pues a lo mejor hay como cierta indiferencia frente a esa escasez y no me involucro en todo ello, porque mi parte pasiva pues está ahí en esa relación, ¿no? Frente a que a lo mejor otro pues se relaciona con esa escasez desde su parte activa y va a apoyar, a ayudar, bueno, a cooperar. Que ahí podemos encontrar una relación también como hablábamos, ¿no? Eh, ya puedo tener aquí la competencia y puedo tener aquí la cooperación. Claro, si yo genero competencia dentro de una estructura de vacío o de escasez y esa competencia la vivo en su aspecto luminoso y es una competencia saludable, como pueden pasar en los deportes, ¿no? Atletas están compitiendo a ver quién llega en una mejor marca, pero a lo mejor hay uno de ellos que se cae y el otro a lo mejor no pasa por encima de él, se para, lo levanta, lo apoya, es decir, hay una competencia saludable. Igual que puede haber una competencia desleal, ¿no? Y se infiltra uno para robarle información o para, qué sé yo, intentar que esa abundancia pues, no prospere en mi competencia y que sea en mí y cambio o le quito el cartel o, en fin, una actitud, ¿no? Que la vamos a ver reflejada en esos bigramas y por consiguiente luego en los trigramas
Y cuando estemos en las situaciones, pues si logramos venir aquí y ver estas cosas, vamos a entender mucho de esas situaciones y por qué estoy ahí, de dónde viene y cuál ha sido la influencia del árbol genealógico, cuál ha sido la influencia de mi educación, es decir, cómo estoy utilizando mi aspecto psíquico, cómo estoy utilizando mi conducta, ¿ya? Entonces puedo tener una competencia rica, saludable, que genera, bueno, pues una tensión en la energía, ¿no? Pero es una tensión constructiva frente a una competencia que también va a generar una tensión, pero va a ser destructiva. Y pasa exactamente igual con la cooperación. Podemos generar una cooperación donde nos apoyemos, economía circular, microeconomías, o, en fin, y generamos, bueno, pues una cooperación, ¿no? Pero es una cooperación donde todos, vamos a decir, que aportan a ese colectivo y no hay una mirada, vamos a decir, como de desigualdad, porque todos son activos. Pero si hay una cooperación y dentro de esa cooperación hay una energía, ¿no? De pasividad, pues posiblemente se empiecen a despertar ciertas comparaciones porque uno coopera más que el otro o porque el uno interviene más que el otro, porque hay un desbalance, ¿no? Entre la parte activa y la parte pasiva. Y llega un momento en que esa cooperación pues no es saludable, empieza a sacar, ¿no? Como ese lado, vamos a decir, como oscuro, y lo que era una cooperación o lo que pudiera ser una cooperación o un modelo, ¿no? Donde dentro bueno, pues de esa interdependencia todos nos ayudamos, pues empieza a generar no solamente una diferenciación, sino que también una separación y nos vamos a una estructura de competencia, al igual que esa competencia cuando veíamos a los atletas y se para y lo ayuda, pues está cargando, ya no es una competencia como tal, sino que se cae una cooperación. Esto cuando lo observamos, por ejemplo, en los modelos de política, que si la derecha, que si la izquierda, que si le doy valor al que tiene recursos, al que sabe emplearlos, al que tiene una actitud constructiva, proactiva, con una mentalidad de abundancia y por consiguiente genera prosperidad, entonces se genera todo un modelo para darle valor a ese, porque le está poniendo energía, le está poniendo ganas, ¿no? A todo eso, frente a por qué tengo que ayudar a aquel que no solamente no tiene, sino que además no genera una mentalidad para tenerlo, para alcanzarlo, sino que genera, como vemos en los dos trazos, ¿no? Pues genera todo un hoyo negro que cualquier cosa que le des se lo traga, pero no va a salir de ahí, no quiere formar parte de un cambio interno y posiblemente tampoco externo, ¿no? Pasa con proyectos sociales que se invierte dinero y al poco tiempo pues no funcionan porque esas personas que están ahí pues no son activas frente a todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos recursos se pierden o a la hora de generar como una inversión, pues no hay un cambio que se buscaba, ¿no? Y si vamos a modelos que podemos decir como de izquierdas, pues son modelos a lo mejor como más sociales, ¿no? Porque esa derecha como que, ok, nos quedamos en un modelo competitivo y aquí, bueno, pues el más inteligente, el que mejor sepa sacar o utilizar sus recursos, el que más conocimiento logre como aplicar dentro de una competitividad leal, ¿no? Porque se plantean esos modelos, ¿no? Uno va a una zona de la ciudad, ¿no? Y se da cuenta de que hay eh, zonas o barrios que utilizan, bueno, pues a lo mejor el mismo, vamos a decir, eh, la misma estructura o el mismo modelo de negocio como para, bueno, pues vivir su vida, ¿no? Entonces tenemos un barrio, como había antes, ¿no? Como dentro de los artesanos, pues, qué sé yo, los zapateros y otro barrio donde tenemos los deportes y otro barrio donde tenemos... Y posiblemente el dueño o la dueña de esa zapatería frente al dueño o la dueña de la otra zapatería, pues posiblemente se saludan y a lo mejor comparten un café y cuando hay una competencia leal, entre ambos podemos generar todo un acuerdo, toda una estructura de cooperación, ¿de acuerdo? Aunque hay una competitividad
porque evidentemente cada uno quiere que el cliente entre en su negocio, ¿no? Pero hay una competitividad vinculada a la cooperación, ¿no? Y como decía, pues dentro de ese otro modelo que podemos hablar de lo social, pues hay una cooperación, ¿no? Donde, bueno, pues se intenta que a lo mejor no haya esa competitividad y dentro de la cooperación, pues llega un momento en que uno se relaja, se relaja, se relaja y ya no coopera, ya no apoya, ya no aporta. Como que se va al otro extremo, ¿no? Frente a que los otros que son competitivos, pues al principio parecía como leales, porque el ideal, pues así lo plantea, pero sin darme cuenta, pues quiero más, quiero más, quiero más, porque, bueno, pues mientras que uno se ablanda y se afloja, pues el otro se endurece y busca a través de la avaricia, de la codicia, de, bueno, pues de ciertas energías, ¿no? Al final una competitividad desleal. Entonces, podemos observar, ¿no? Pues dentro de este modelo, cómo uno se polariza hacia un lado, el otro se puede polarizar hacia el otro, cómo se busca mantener un equilibrio dentro de ese centro, y toda esa política, toda esa economía, todo eso está dentro de nosotros, ¿ya? Entonces son estructuras psíquicas que luego las podemos ver reflejadas en todos esos aspectos que contaba, ¿no? Que nos definen como individuos. Y hay un modelo que vamos a decir como bien interesante, relativamente, vamos a decir, como básico de estructuras psicológicas, ¿no? Que habla dentro de esa estructura de los bigramas para poder entender y ver todo esto que estamos comentando, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, claro, una relación propiamente como de dominio, una relación, ¿no? De influencia. Bueno, me corrige la pizarra. Tengo que mejorar mi escritura con la pizarra. Dominio, ya. Influencia, ¿de acuerdo? Y del otro lado, pues vamos a tener lo que vendría a ser como en su extremo, como una sumisión. Y aquí vamos a poner como una complacencia. ¿Ya? Entonces, un modelo, como digo, complacencia. Un modelo psicológico para poder identificar esos bigramas como una relación con nosotros mismos para luego poder observar esas situaciones que describe Lichín tienen unas bases que están aquí, ¿ya? Y que el libro, pues no lo va a dejar todo contado, ¿no? Entonces, claro, en el dominio, si yo veo el dominio dentro de esta estructura que pongo, ¿no? Como dos trazos Yan, que puede ser dentro del arte de la guerra, pues una estructura intransigente, una estructura muy cerrada, muy dominante, bueno, pues agresiva, en fin, ¿ya? Dos trazos Yan, ¿ya? Frente a una sumisión, porque frente a esa energía, bueno, pues a veces me doy cuenta de que cómo voy a revelarme si al fin y al cabo decir o hacer va a ocasionar un, una pérdida, un dolor, en fin, entonces tenemos una sumisión, ¿no? Donde hay una entrega total, ¿no? Claro, por un rato el dominio, qué sé yo, la ley, ¿no? Uno como que transgrede ciertas normas sociales, ¿no? Y la ley le busca y por un rato uno se escapa, pero llega un momento donde lo atrapan y le pone como las esposas y llega un momento en que uno ablanda, 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 y ¡pum! Sumisión, ¿ya? Estamos qué sé yo, cuando había las peleas, ¿no? Dentro de los juegos, los griegos o todas las culturas han desarrollado algún método de defensa, bueno, y estamos ahí, ¿no? Y nos estamos peleando y
como pasa con los animales, cuando se están retando, se enseñan los dientes, ok, pero cuando se queda marcada cuál es la relación de dominio dentro de los mamíferos, el alfa, cuando queda marcado eso, automáticamente aparece la sumisión. Entonces vemos, por ejemplo, a los perritos y hay uno que queda reflejado quién es el dominante y el otro se tira al suelo, sube las patas, sumisión. Depende cómo sean estos dos, pues van a tener un tipo de relación, ¿no? Frente a otra que puede ser como estábamos hablando, ¿no? Como bueno, pues la influencia, ¿no? Donde lo puedo representar ahí, o la complacencia, donde lo puedo representar aquí. Es decir, puedo ser influyente frente a un otro que me puede complacer, ¿no? Porque esa influencia, pues a lo mejor genera cierta alegría o genera como cierto agrado. Entonces, bueno, hay una influencia, ya no es un dominio, ha bajado un trazo, hay otra manera de lograrlo, de hacerlo, frente al dominio, que era a lo mejor la estructura que hablamos a veces del jefe, pues la influencia puede ser de un líder que te motiva, que te estimula, y a lo mejor a la hora de corregirte o decirte los fallos, pues te lo dice con una sonrisa y medio, bueno, te dirige con algo interno, que hay seguridad, porque hay seguridad, pero externamente, pues hay cierta blandura o cierto, ¿no? A veces es necesario invertirlo, porque si uno parece muy blando, pues el otro deja de ser complaciente y empieza como a intentar, ¿no? Dentro de esa relación de competencia, ya no quiero colaborar tonto, pudiera ser yo el líder, el alfa, entonces voy a ver, ¿no? Entonces hay que aprender a manejar esas energías, ¿no? Y esa complacencia, pues claro, si el otro le veo con esa dinámica, pues me puedo entregar a una dirección, me puedo entregar bueno, pues a una orientación. Entonces a veces también la vida la podemos entender como dominante, nos guste o no nos gusta, a veces hay situaciones que no podemos evitar, la vida es esos dos trazos yan, ¿no? A veces nos quedamos en sumisión y no quiero salir de la cama, o no quiero hacer nada, la abandono, no puedo más, me retiro, ¿ya? A veces, bueno, intento como generar una influencia para ver si eso que la vida está trayendo logro cambiarlo y de qué manera puedo influir, ¿no? en la situación o esa complacencia donde, bueno, pues fluyo con la situación, ¿no? Ya sé que no la voy a dominar, la situación me domina a mí, pero la recibo con agrado, la recibo con receptividad, la recibo con cierta, bueno, pues complacencia, es decir, voy a ser complaciente con la situación y posiblemente la situación pierda grados de dominancia, ¿no? Entonces, son estructuras bien bonitas que cada uno de nosotros tenemos ahí de forma interna y como digo, pues en función de cómo describamos ese yang, ese yin, vamos a poder ver cómo se relacionan dentro de los bigramas, luego lo podremos llevar a una psicología más compleja y por consiguiente a una mirada transpersonal y espiritual, ¿no? De cómo se relacionan dentro de los trigramas y de esa manera cuando vayamos a un hexagrama pues vamos a poder entender la situación para qué estado de conciencia, ¿ya? Y para qué tipo de mente. Ya lo veremos en el grupo de Alquimia Dorada. eh, no todos los estados de conciencia viven de igual manera la situación, aunque sea el mismo trazo, la misma situación. No es que un estado de conciencia no vaya a pasar por un trazo, lo va a vivir, pero lo va a experimentar de forma diferente y no todas las posibilidades están descritas en el texto, evidentemente. Entonces no va a ser el mismo trazo el que lo viva pues el vulgo, que lo viva el noble, que lo viva el sabio. Es decir, que la misma situación, el mismo trazo, en función del estado de conciencia, se va a experimentar de una manera y también en función de la programación psíquica que cada uno tenga, pues se va a vivir de una manera. Entonces, bueno, todo un trabajo que vamos a ir avanzando. Llegaremos a los trigramas en otro encuentro. Confío en que aporte, que les sirva, que les guste. Yo lo disfruto. Nos seguimos viendo. Muchas gracias por estar ahí.